Estreno en la quinta temporada en internet en Muévete a tu bola de vuestra queridísima sección, ya mítica, Tándem Perfecto, queridos Igea y señor Aitona Xavier, ¿cómo estáis? Muy bien, hoy Muy buenas tardes. me voy a permitir empezar hablando yo, señor Igea, si no le importa. Ah, pues muy bien, yo le iba a preguntar qué tal el verano, pero la veteranía es un grado, como ya aprendimos en nuestra sección de códigos del vestuario, así que, por favor, abuelo Xavier, proceda. Pues mire usted, señor Igea, yo me he tomado más licencias todavía en el Ah, día de hoy, vamos a porque hablar de Daniel San, quizás, De ahí Daniel sí, Sancho. y del señor Miyagi. deberíamos, se habla poco de Daniel San y de profesor Miyagi, pero no vamos a hablar de eso. Ha habido un tema en este último mes relacionado con el deporte del que se ha hablado mucho y supongo que ya sabéis a cuál me refiero. Y puesto que es un tema que tiene que ver con el deporte y con cuestiones sociales, he considerado que Tandem Perfecto no podía obviarlo. Y por eso me he tomado la licencia, señor Igea, de invitar a un experto en fútbol femenino y hacerle una entrevista. No se lo había dicho Le, porque la entrevista la voy a hacer yo mismo. Entonces, bien, ahí no le sé hemos si está a la mandado espera ya, no sé si está a la el espera el enlace. invitado. Sí, creo que sí, creo que ya Sí. está. Bueno, pues le saludamos. Señor Igea, buenas tardes, ¿cómo está usted? Bueno, me acaba de meter un gol por la escuadra, querido abuelo Xavier. Bueno, yo más bien sería fútbol sala femenino, pero bueno, al final de deporte femenino sí que algo he vivido y desde luego empatizo totalmente con la lucha Pues de la selección española femenina. me has puesto la primera pregunta votando, señor Igea, porque precisamente quería que nos explicara por qué he querido que sea precisamente usted quien viniera aquí como experto para hablar del fútbol femenino. Bueno, ¿cuál es la pregunta? Se la, se la formulo de otra manera. ¿Cuál es su experiencia en el deporte Ah, femenino, señor bien, bien, Igea? bien. Bueno, pues yo empecé en el año 99, me saqué el título de entrenador, o sea que ya también ha llovido un poco, y empecé entrenando un equipo de niños. Y yo la verdad es que no tenía ninguna intención de dar el salto a entrenar fútbol senior, porque yo tenía 19 o 20 años, ¿no? Entonces yo me veía ahí entrenando equipos de niños, pero resulta que cuando empezaba la temporada 2000-2001, cuando quedaba un mes para empezar la liga, había un equipo que no había conseguido entrenador, porque lo que suele pasar en el fútbol femenino y en el deporte femenino, no hay presupuesto, no pagan y entonces por amor al arte hay poca gente que se quiera enrolar en este tipo de proyectos y me ofrecieron a mí entrenar un equipo senior femenino que era el Móstoles B, el filial del Móstoles, que había sido campeón de España y bueno, dijo, oye, pues vamos a lanzarnos a la piscina. Y fue una experiencia maravillosa, me ayudaron mucho las jugadoras y una vez que entras en el deporte femenino y ves las dificultades que tienen que vivir las deportistas para poder llevar a cabo su pasión, muchas de ellas jugadoras que estaban en la antesala de ser jugadoras de élite, acaban de ser campeonas de España y muchas de ese filial habían formado parte del equipo que había viajado a Melilla y había sido campeón de España y veías que eran jugadoras, pues eso, que tenían que estudiar por las tardes, o sea, estudiar por las mañanas y luego venir a entrenar buscando hueco entre medias para estudiar para los exámenes, hacer trabajos, otras ya estaban trabajando y tenían que estar cuadrando horarios y tardes libres y fines de semana para poder ir a jugar y a competir. Y claro, cuando ves las dificultades y el poco apoyo que tienen por parte pues, de instituciones, federaciones, ya no te hablo de medios de comunicación, etcétera, piensas que tú ahí puedes aportar algo, aunque no era una persona con mucha experiencia, pero dices, oye, si yo aquí, aunque no es un sitio donde se vaya a ganar dinero, pero puedo ayudar con mi trabajo, pues sientes que eres útil, ¿no? Y además yo tenía una frase muy recurrente de mi padre, José Manuel Igea, de mi tío Roberto Durán y de Félix Aranda, que fue un poco también mi mentor en el fútbol sala,
que era que cuando tú, o sea, la frase no era de cada uno, sino era el concepto, ¿no? La idea, como hemos hablado, el concepto era que si tú amas un deporte, lo tienes que amar en todas las modalidades del deporte y tienes que ayudar a desarrollarse todas las modalidades, es decir, el masculino, el femenino, la cantera, los clubs, las selecciones. Entonces, allá donde tú puedas ser útil, tienes que volcarte al 100% y ayudarlo a crecer. Y en este caso fue el femenino y por eso me involucré ahí. Señor Igea, ahora que ya sabemos de tu dilatada experiencia en el deporte femenino, en este último mes hemos visto el caso en la selección de fútbol femenina de un abuso sexual por parte del presidente de la Federación Española a una de las jugadoras, y eso ha desencadenado toda una protesta por parte de las jugadoras que han hablado de décadas de discriminación de la Federación hacia la selección femenina española. Yo te pregunto, ¿en todo el tiempo que has pasado tú en el deporte femenino has conocido casos de discriminación? He visto, pues empecé, ya te digo, en el año 2000, estamos en el 2023, e imagínate, 23 años, he visto cosas para escribir un libro. Mi vida no es muy interesante como para escribirlo, pero los casos que he visto sí que son tan sangrantes y chocantes como para escribirlo. Pues te puedo hablar desde, por ejemplo, un sponsor que, mira, en el equipo de Casarrubios que estuve allá por el 2008, que era en división de plata, categoría ya nacional, conseguimos un sponsor que nos daba un dinero, 6.000 euros, que ayudaba mucho al equipo, porque ya estás en categoría nacional, teníamos que hacer muchos viajes y de pronto al siguiente año, bueno, habíamos hecho un año muy bueno en categoría nacional, nos habíamos afianzado en la categoría de división de plata, habíamos quedado cuartas o quintas, un pueblo Casarrubios pequeño de Castilla-La Mancha, jugando contra equipos de Orense, Valladolid, Salamanca, etcétera. Y al año siguiente resulta que ese equipo patrocinaba también a un equipo de primera división de fútbol masculino, ¿no? O sea, de división de Real Madrid, Barça, tal, bueno, pues uno de esos equipos. Y resulta que ese equipo se metió por primera vez en su historia en la Europa League. Y entonces, de pronto, cuando le llamamos para renovar el patrocinio, nos dijeron, dice, oye, mira, es que este equipo se ha clasificado para Europa League y entonces van a tener más presencia mediática y queremos aparecer en nuestra marca en los banquillos de los equipos para que cuando la toma de cámara pase, y entonces tenemos que dejar de daros los 6.000 euros porque tenemos que optar a poder publicitarnos ahí en el campo este de primera división que va a jugar Europa League. Y dices, oye, a nosotros nos quitas 6.000 euros y nos estás quitando el 50% de nuestro presupuesto. 6.000 euros para el equipo este de primera división, que a lo mejor está manejando un presupuesto de 100 millones de euros o de 80 millones de euros, o no sé ni la locura, no es nada, es menos que nada. A nosotros nos matas. Ya, pero bueno, pero para nosotros esto es la prioridad, ¿no? Entonces dices, parece ridículo. Otro caso, por ejemplo, estando en División de Honor, yo llegué a estar un año en División de Plata y jugamos la fase de ascenso para estar en División de Honor. La ayuda que manejaba ese año el ayuntamiento de Tres Cantos, si subíamos a División de Honor masculino, era darnos 80.000 euros al club, desde el Ayuntamiento de Tres Cantos. Bueno, luego yo volví otra vez al fútbol sala femeninos y años después, en el 2017, si no me equivoco, nos jugamos la fase de ascenso a División de Honor con Soto del Real. Ganamos la fase de ascenso a Soto del Real. Por aquel entonces el ayuntamiento creo que nos estaba dando 15.000 euros. Dije yo, ahora hemos subido a División de Honor, supongo que lo incrementarán. En ese momento estaba yo de vicepresidente deportivo con Julia Pindado, que era la presidenta. Fuimos a la reunión con el alcalde de Soto del Real y la concejala de deportes, y no solamente no nos aumentaron los 15.000 euros de presupuesto, sino que nos lo redujeron a 6.000, ¿no? Entonces, a un club de fútbol sala masculino le barajan un presupuesto de 80.000 euros, a un club de fútbol sala femenino que sube a División de Honor, hablamos de un presupuesto de una ayuda de 6.000 euros. Y pues con eso ya os podéis hacer una idea más o menos, y al final estamos hablando de lo mismo, ¿no? Igual categoría, hombres, mujeres, más de 10 veces menos de presupuesto. Señor Lobo, creo que querías decir algo, no sé si... No. Ah, vale. Oye, yo quería...
Yo he oído mal mientras Gea estaba hablando. No sé si ha sido cosa mía o estáis Ha habido oyendo. ha habido un momentito Sí, se oía pequeño en mal. el que casi se corta, pero no, se le está escuchando bien el 99% del tiempo. Ha habido un momento que casi se corta, pero no, yo creo que bien. Pero hace una cosa, no tengo la experiencia del señor Igea, pero cuando le he hecho la pregunta me ha venido a la cabeza que hay mundial de fútbol sala masculino y no hay mundial de fútbol sala femenino. Bueno, pues por ejemplo, esa es otra de las grandísimas desigualdades y bueno, esto ya me lleva a hablar y bueno, ya estamos casi llegando a la parte de conexión con Bruselas, pero por ejemplo, muchas veces que hemos puesto comentarios en Twitter hablando de fútbol femenino y muchas veces el típico comentario machista es, no, es que no hay mundial femenino de fútbol sala porque no interesa. No, es que no se televisa más el fútbol femenino porque no interesa. Entonces, no se televisa porque no interesa o no hay interés porque como no se televisa no se conoce. Y la realidad que nos dice es que, mira, hace también, me parece que fue en el 2013 o por ahí, se jugó un mundial no oficial de fútbol sala femenino en Alcázar de San Juan. Pues bueno, se llevó a una ciudad pequeña que tenía un pabellón precioso, grandísimo. Fue la selección de Japón, la brasileña, bueno, la italiana, la portuguesa, la española. Se llenaba el pabellón en cada encuentro y sobre todo en la fase final, en las semifinales y la final. Se llenaba cada partido. Es decir, no me puedes decir que no interesa. Si el fútbol sala femenino, del que casi no hay repercusión, lo llevas un día a una ciudad como Alcázar de San Juan y lo revienta. Y el mejor ejemplo es que cuando se ha televisado el Mundial Femenino de Fútbol y se ha televisado en la 1 a las 12 de la mañana, ha tenido una audiencia de 7 millones de espectadores en un campo en Australia que estaba lleno. O sea, en el momento en el que le has empezado a dar un poquitito de visibilidad, ha empezado a arrastrar masas, ha empezado a abrir portadas de periódicos, ha empezado a abrir telediarios. Mira, un ejemplo, el otro día mi hijo, pues una semana después del Mundial, pues estaban tuneando, ¿me oís? Sí. Estaba tuneando un estuche pues con pinturas, etcétera, y entonces pone su nombre, Oliver, y el número 10, me parece que puso, y por detrás puso Olga Carmona, fútbol femenino. O sea, ya le ha entrado, o sea, ya ha interiorizado como que es un ídolo. O sea para él están Messi, Cristiano y Mbappé, Olga Carmona, Putellas. O sea, si a los niños desde que tienen uso de razón les dan la oportunidad de que lo conozcan, claro que se van a aficionar y claro que a lo mejor pedirán la camiseta para su cumpleaños o para tal, pero tanto las niñas que necesitan referentes, que necesitan que una niña, su referente no sea Mbappé ni Messi, sino que necesita que sea eso, Olga Carmona, Alexia Putellas. Una pregunta, señor Igea. Primero, solo un comentario. Ese equipo de primera división al que te referías, creo que sería de justicia que hoy haya perdido en su partido de liga. Y además de eso, quería preguntarte, por todo lo que has dicho, sí, ¿qué repercusión o qué impacto crees que pueden tener las ayudas de las instituciones públicas al deporte femenino? Hombre, es que ahora mismo es todo, porque al final aquí se vive de sponsors y los sponsors no van a ayudar a algo que no tenga visibilidad. Entonces aquí hay que hacer la casa por el tejado. Primero hay que darle visibilidad para que luego los sponsors quieran dar dinero, ¿no? Entonces, vale, a mí me puede valer el argumento ese de Nadal, que no me vale, pero bueno, me puede valer el argumento ese de Nadal de decir, oye, a mí si me quiere pagar Nike 5 millones y a una tenista 1 millón, no es culpa mía. También hay modelos que cobran más que modelos masculinos. O sea, me parece una estupidez de comentario, pero bueno, esa es la lógica de la sociedad. Pero estamos hablando de Nike, de una marca privada. Desde las instituciones no se puede permitir que haya ningún tipo de desequilibrio. O sea, si el ayuntamiento da al equipo masculino 20.000, pues al equipo femenino 20.000. Si la federación da por primas por el Mundial a Iniesta 500.000 euros, a Olga Carmona 500.000 euros. Si por un día de estancia en las elecciones 3.000 euros,
para la masculina y para la femenina. O sea, desde las instituciones, desde el gobierno, desde los ayuntamientos, tiene que ser absolutamente equitativo. Y si se le televisa desde la televisión pública un partido de la selección española un sábado a las 8 de la tarde, no puedes poner el de la selección femenina un domingo en diferido a las 3 de la mañana en Teledeporte. No, no, no. A las 6 de la tarde también el sábado. Y luego ya veremos si la gente prefiere ver el masculino o el femenino. Porque, por ejemplo, un caso que dicen mucho los trogloditas de Twitter es, ya claro, pero es que si juega un equipo masculino contra uno femenino, le gana y por eso los hombres ganan más que las mujeres. Y yo digo, bueno, si Conor McGregor, que es el campeón del mundo de lucha total en peso pluma, le coge el campeón del mundo de peso pesado, le destrozaría. Pero Conor McGregor es a lo mejor el luchador que más dinero gana del mundo y uno de los deportistas que más dinero gana del mundo. Y es un peso pluma. Si le pones contra un hombre de 100 kilos, perdería. Pero no se le valora por si ganaría un hombre de 100 kilos, se le valora por la categoría en la que compite. Entonces, a los hombres hay que valorarles por la categoría en la que compite, a las mujeres hay que valorarles por la categoría en la que compite y tú tienes que darles desde las instituciones como mínimo las mismas posibilidades. Y habrá gente que prefiera ver a un peso pesado en boxeo y habrá gente que preferirá ver a un peso pluma y habrá gente que prefiera ver fútbol masculino y habrá gente que prefiera ver fútbol femenino. Pero tú, desde las instituciones, no puedes hacer ningún tipo de discriminación. Las posibilidades tienen que ser las mismas. Y por supuesto que lo que están haciendo las mujeres ahora con este plante es radical, o sea, es un cambio radical porque están haciendo una huelga a la japonesa, es decir, han entendido el concepto de decir, si no tenemos la visibilidad previa del éxito, no nos van a dar, no nos van a hacer caso en nuestras reivindicaciones. Entonces, cuando ha llegado el momento, han ganado el Mundial y han dicho, y ahora vamos a plantarnos nuevamente. Y cuando las han vuelto a intentar torcer el brazo, convocándolas a todas para la Nations League, cuando sabían que se estaban jugando sus posibilidades de quedarse 2 años fuera sancionadas, han dicho, vale, vamos y vamos a jugar. Y ahora ganamos a Suecia, que es la número 1 del mundo, y cuando ya no puedan decir que estamos teniendo un capricho, una rabieta de niñas malcriadas, como las decían desde la federación, a decir, y ahora volvemos a reivindicar nuestros derechos. O sea, nosotras estamos demostrando que somos unas profesionales, pues nos tenéis que tratar como unas profesionales en todos los casos. Y yo creo que es definitivo lo que están consiguiendo. Pues, señor Igea, creo que ha quedado bastante claro que hemos acertado con el experto al que hemos llamado, así que no descarto dar algún otro golpe de estado en alguna otra ocasión y volver a llamarle para que participe en Tándem Perfecto. Yo lo que sí que tendría que decir para terminar es que yo siempre cuando pocas veces me han entrevistado y siempre en medios pequeñitos, no como ahora en Muévete a tu bola, que esto ya es un salto de visibilidad, pero lo que sí que he dicho siempre es que al final la clave es que, o sea, yo lo cuento con esta vehemencia y con esta pasión porque lo he vivido desde dentro, porque he sufrido lo que ellas sufrían, las he visto sufrir muchísimo y al final la clave es que ellas hablen, preguntarles a ellas, darles visibilidad a ellas, o sea que lo que habría que hacer alguna vez es conseguir entrevistar aquí a una futbolista, ya tuvimos en su día a Flavia, tuvimos en su día a Sonia Luz, pero bueno, lo bonito sería tener aquí a una futbolista y que lo cuenten ellas en primera persona. Pues sí. Que a mí me queda claro, Aitona, cógele el teléfono a este experto para que la próxima vez le volvamos a tener... Ahora hablo en privado con él y le pido algún contacto para mantenerlo. Y no cuelgue, señor Igea, porque ahora desde producción le cogen nota para mandarle el juego del programa, ¿de acuerdo? Claro. Muchísimas gracias.